empezar a grabar. Ahí estamos. Buenas noches, ¿cómo están? La Karen, ¿cómo está? Bien, Ok, ¿cómo están, chicas? Todas, todos. Yo imagino que ya están más pensando en las vacaciones, y sí, lo entiendo, pero pues ni modo, todavía tenemos clase, todavía tienen clase hasta el sábado, entonces vamos a empezarle. Voy a hacer pase de lista, 21 de marzo, mira nada más. Vamos a profe, ver, buenas noches. Carlos. ¿Cómo? Buenas noches, ¿ya pasó lista? Apenas estoy en eso, compañero. Apenas voy a empezar. Ujú. Vamos a ver, Cardoso Brenda, Presente. Cervantes Jessica, Presente. Morales Ana Karen, Ana Karen, Presente. sí se alcanzó a conectar a tiempo. Del Ángel Eric, Juárez María Saraí, López Naidelín, Presente. Serlín Mendoza Serlín, Presente. Presente. ok, Ornelas Lisandro, no está. Lacios Leticia, no ha llegado Palacios, Pérez Ileana, no está. Rijas Giselle tampoco, pero creo que sí está Villa Gustavo. Villa, nada más preguntó y se fue Villa. Ok, vamos a ver, chicas, chicos. Primero que nada, buenas noches. Segundo que nada, estoy segurísimo, casi 100% seguro que les dejé una pequeña tarea a manera de observar un video y que publicaran en un foro sus impresiones. ¿Es esto cierto? ¿Cómo les fue con sus observaciones? ¿Cómo les fue? Vamos a ver, chicas bueno, chicas, según recuerdo que quienes ya estuvieron conmigo en tercero les había puesto el caso ya de Claudia Mijangos. ¿Se acuerdan del caso cuando se los había puesto? Hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí se oye? Ok. Pregunta, ¿se acuerdan de que ya habíamos visto ese caso? ¿Cuál fue la conclusión a la que habíamos llegado en aquel entonces? Se los compartí cuando estábamos en tercero en psicopatología. ¿Mm? ¿Recuerdan cuál fue la conclusión? Vamos a ver.
¿Y qué batallo? Compartimos y vemos qué fue lo que pusieron. Solo 4 participaciones, no puede ser. Vamos a ver. Gustavo Yair, ¿qué puso? Ajá. Dice que ya lo había visto en una patología llamada esquizofrenia, en la cual base con los hechos reales, que en este caso es escuchar las voces en su cabeza. Ok, no sé si se acuerdan, chicas, pero sí, en efecto, les había mencionado que el cuadro de Claudia Mijangos podría confundirse, inclusive que muchos profesionales durante años, 30 años aproximadamente, creyeron que, pues en efecto era esquizofrenia. Sin embargo, con actualizaciones recientes, pues hemos observado que no es precisamente cierto. Si ustedes observan o recuerdan, cuando hablamos de esquizofrenia, en efecto son episodios similares a los que se describe que ella padeció, pero con algunas diferencias. Y sobre todo que en su versión más reciente, el DSM-5, que es el manual que ustedes ya han estado ocupando, dice y comenta que el caso de ella no sería esquizofrenia por la razón de que para padecer ese trastorno es necesario cumplir con un criterio que nos dice que no debe de haber ni uso de drogas, narcóticos, sustancias, así como tampoco la presencia de alguna cuestión orgánica que justifique dicho trastorno. Entonces, Gustavo estuvo cerca, pero le faltó un poquito. Naidelin dice, ajá, ya que la percepción sensorial es una base real que en este caso escuchar las voces en su cabeza, lo que viene siendo las alucinaciones. Ujú, misma situación, no es una esquizofrenia, ya le explicaba por qué. Ana Karen, lo que yo observé es que tiene daños en el lóbulo, supongo, occipital. Contaba con alucinaciones porque había espíritus y demonios. Esto, tenía epilepsia, afectaba el lóbulo frontal. Esto de la epilepsia en el frontal no va tanto por ahí, pero sí hay un fenómeno de epilepsia. En el mismo caso, pues se los comenta, no sé si recuerdan. Sí se menciona que ella se le puede adjudicar un grado de epilepsia, pero no en el frontal. Estuvo bien que la llevan al psiquiatra ya que tenía problemas mentales, ¿ok? Si entraba a la cárcel, podría que dañar a alguien más después de cumplir un tiempo. Seguiría teniendo los mismos problemas. Es correcto. De hecho, actualmente, no sé si vieron el video completo, pero aunque ella ya pagó su condena, pues por indicaciones tiene que seguir, ella tiene que seguir en lo que es un cualquier hospital de enfermos mentales porque ya no puede ser funcional. Vamos a ver, Ileana Denise, ¿qué puso? Lóbulo occipital, en su opinión, dice que tenía problemas en este lóbulo ya que tenía síntomas de alucinaciones. En este caso, alucinaciones visuales porque veía ángeles, ¿ok? Es parcialmente correcto. Temporal, alucinaciones auditivas, es correcto aquí, porque escuchaba voces y al igual decía que tenía una relación con el padre Ramón, la cual nunca fue confirmada. Tuvo problemas de epilepsia, ya que, exacto, controlan las emociones y ocasionó que dijera que sus hermanos fueran los causantes de la muerte de su madre. Fíjese qué buena observación, Ileana, muy bien. Las patologías tuvo trastorno auditivo, a agnosia, me imagino quiso poner agnosia auditiva, delirio persecutorio visual
epilepsia temporal y conducta pasiva, ¿ok? En su opinión, no fue mala la idea de llevar al psiquiatra, ya que cumplirá el requisito de saber por qué lo hizo. De hecho, algo interesante, ella tiene una cuestión a nivel de conciencia en el que ya su memoria se vio alterada, de tal forma que ella cree que sus hijos aún siguen con vida. Brenda, patologías del lóbulo occipital. Se puede decir que hay una disfunción occipital, ok, puede ser. La patología presentada prosopagnosia, debido explicaba que cuando veía su reflejo no era ella. Fíjese que esto de la prosopagnosia podría ser Cardoso, pero no se toma tanto en cuenta porque sí se reconocía a ella misma. Ah, caray, ¿qué pasó? Ahí está. La única cuestión que pasaba es que, pues, se veía como usted lo puso, se veía a sí misma como descarnada, pero no es que no se reconociera, es que, pues, seguía viéndose, seguía viendo sus rasgos, pero no era ella misma. ¿No? Se reconocía, sabía quién era, pero alterada. Entonces, prosopagnosia la podemos desechar. Sin embargo, sí hay una cuestión temporal ahí. Occipital no tanto, y ahorita les explico por qué. Lóbulo temporal, alucinaciones auditivas, muy bien. Visuales, el delirio del padre Ramón. Ujú. Otra patología involucrada en el cuadro era la epilepsia del lóbulo temporal, excelente. Excelente a causa de un quiste. Esta patología manifestaba en Claudia con agresión física y emocional. Epilepsia también causaba paranoia. Se le puede notar en el momento que acusa a los padres de una amiga de su hija que de quererla secuestrar. Ok, muy bien, buenas observaciones. Funciones cerebrales comprometidas, audición, regulación emocional. Esta. Fíjese qué interesante con usted, Brenda. Usted misma menciona esto, integración multimodal sensorial, que vendría siendo lo que justificaba, pues de forma directa, que tuviera episodios de alucinación. Entonces, ¿cuál era el cuadro clínico específico de Claudia Mijangos? Bueno, ustedes mismos lo pusieron ahí. Su caso era pues una patología que tiene que ver con el lóbulo temporal que vimos la semana pasada, justamente por eso lo estuvimos viendo, y es una epilepsia del lóbulo temporal. Ujú. Eso sería el caso específico de ella, epilepsia del lóbulo temporal. Nos vamos así. ¿Qué pasaba? Bueno, como les dije, dentro de la anatomía y sus funciones está esta área. Si la ven entre 19, 39, 37, toda esta región conocida como eh, corteza multimodal o región multimodal sensorial. ¿Por qué? Porque colinda lo auditivo, lo sensorial y lo visual. Entonces, aunque pareciera que ella tenía un déficit o una patología a nivel visual, pues la realidad es que no era una cuestión netamente visual. Ella tenía una lesión que esta integración era la que se veía comprometida. Entonces, como tal, pues el lóbulo occipital no estaba dañado propiamente. Eso también que dañó su memoria, sus emociones y el control de las mismas. Vaya, tan es así que si ustedes recuerdan, se menciona que la señora era muy agresiva. Su función del lenguaje no se vio comprometida como tal. Entonces, ¿qué tenía ella? Una alucinación auditiva, tenía también trastornos de la memoria y específicamente epilepsia del lóbulo temporal en su costado derecho. ¿Dónde veíamos eso? ¿Cuáles eran los síntomas?
Bueno, pegajosidad, pedantería excesiva, preocupación, verborrea, sobre todo preocupación religiosa. Si ustedes lo notan, el tema o los temas de sus alucinaciones tenían que ver muchísimo con la religión. Ujú. ¿Qué más? Bueno, pues que no tenía control de sus conductas. No era una conducta pasiva, no era síndrome de Clover-Bushy, pero sí tenía la epilepsia temporal. Para ejemplificarlo y que quede más claro, chicos, ¿dónde tenía ella su daño? Era aquí adentro, esta parte de aquí. Por fuera se vería todo esto dañado, afectando su memoria, su lenguaje interesantemente quedó intacto hasta cierto punto, pero cuestiones sensoriales y visuales auditivas sí se vieron dañados. Entonces, el quistecito que le salió aquí provocaba pues descargas de energía de gradientes mayores. Entonces, pues eso hacía que su comportamiento no pudiera controlarlo. Como les dije en un principio, su patología parecía esquizofrenia por el propio cuadro clínico, que sí, de hecho, chicas que ya habíamos visto, yo les había dicho, y se los dije en psicopatología, les pongo este caso porque literal pareciera una esquizofrenia común y corriente. ¿Mm? Cualquier persona que pudiera analizarlo, ujú, podría pensar, inclusive mucha gente, muchos psiquiatras llegaron a pensar que ella tenía esquizofrenia, solo que pasó una situación, pues de la esquizofrenia que aparentemente ella padecía, nunca se recuperaba, aun con la medicación y demás, con la falta de memoria y sobre todo el ancla que tuvo hacia cierto recuerdo. Entonces, eso, otras exploraciones que se tuvieron a nivel de resonancias magnéticas y de electroencefalogramas, pues lograron hacer que se corrigiera completamente la patología que ella padece. Y digo padece porque pues aún sigue con los estragos de esa epilepsia. Tan es así que pues ella no, como les dije, ya no es funcional. Y usted dirá, pues, la gente batalla porque quiere, tan sencillo que sería extirparle el quiste, el tumor. Yo le diré, no es tan sencillo. Puede que sí se lo lleguen a extirpar, pero por la ubicación en la que está, es muy factible que ella pueda inclusive morir. Alguno de ustedes dirá, pues está bien, cometió un crimen horrible. Y yo le diré, no estuvo consciente. No sé si ustedes estén al tanto, pero su caso se le consideró como inimputable. ¿Por qué? Que ella no tenía control de su conducta, su percepción y su pensamiento. Por eso es que este caso pues ha sido polémico durante años. Y esa es la realidad de su caso y la patología ya explicada. Chicos, chicas, ¿algo que agregar respecto al caso de Claudia Mijangos? ¿Dudas que tengan? ¿Observaciones? A lo mejor usted me dice, ¿sabe qué? Yo sigo con que es esquizofrenia y le digo por qué. También es válido. Yo les he dicho, nosotros no tenemos la verdad absoluta. Entonces, si usted tiene una forma de justificar por qué sería esquizofrenia y no epilepsia, también lo escucho. Jessica, ¿qué opina usted? Pues, pues no sé, como que viendo cuando lo vimos en psicopatología, Ujú. pues como que sí era esquizofrenia. Sí, Pero nada pues más ahorita que, viendo ya todo, a lo mejor es casi, o sea, digamos que los síntomas son ujú, pues parecidos, pero se basa más a lo que estamos viendo ahorita. Pero si lo ve usted el simple caso así como nos los enseñó en psicopatología, pues ujú. obviamente
Entonces pensamos que es esquizofrenia. De hecho, usted no se acuerda, pero yo les dije, chicas, se lo voy a explicar, se los voy a explicar para que entiendan cómo es la esquizofrenia. Pero sí les dije, si nos vemos más adelante, les voy a decir bien qué diagnóstico tiene. Incluso les dije, su diagnóstico no es esquizofrenia, es epilepsia del lóbulo temporal con etiología en quiste en el hemisferio derecho. Ya me acuerdo que se los dije y se los cumplí. Ahorita en quinto ya les expliqué cuál es la patología para que no tengan duda y no anden por ahí diciendo la señora tiene esquizofrenia. No, ya les expliqué qué es y con lo que hemos visto para que entiendan qué tanto daño hubo. Ujú. Ahora, si ustedes se acuerdan en el cuadro clínico de la esquizofrenia, los criterios diagnósticos, en efecto, uno de ellos, criterio D, dice que no se puede catalogar esquizofrenia si hay presencia de alguna sustancia o de algún daño a nivel anatómico. Ajá, ahí les decía, tramposamente, si ella no tuviera el quiste, sí podemos decir que es esquizofrenia. Ahora, ¿cuál sería la diferencia con la esquizofrenia real? Bueno, que en vez de tener un quiste en el hemisferio derecho, si ella solo tuviera esquizofrenia, no tendría ese quiste. Lo que tendría sería un desajuste hormonal en el sentido de que no podría liberar serotonina ni dopamina, sino que en lugar estaría segregando exceso, digamos, de noradrenalina y cortisol, y ese neurotransmisor afectara o estimulara su región multimodal sensorial. ¿Qué pasaría? Mismo efecto, alucinación, pensamiento irracional, delirio y conducta agresiva. Entonces, básicamente la diferencia sería la causa que provocara esos síntomas. ¿Sale? Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta o aclaración? Entonces ya queda clara la diferencia Par y de el dudas. verdadero diagnóstico. Dígame, Fer. Ya ve que la dieron de alta, pero con Ujú, cuidado, pues sí, con cuidado de algún familiar. ujú. La dan de alta, pero la persona sigue con la enfermedad, sigue viendo ángeles y demonios, escuchando cosas, o con medicamento eso se va atenuando. Mira, qué buena pregunta, Fer. Como en el caso de ella no es literal esquizofrenia, por mucho medicamento que le den, su condición no ha mejorado. De hecho, ya ve que dicen que la sacaron, cumplió su condena, pero realmente lo que pasó fue que la sacaron de la Ciudad de México, donde estaba en el hospital psiquiátrico del penal, con la condición de que un familiar la llevara a un hospital, a una clínica privada y la estuvieran monitoreando, porque ella ya no es funcional. Entonces, la condena consistió en que esos 30 años estuviera bajo observación del gobierno, digámoslo. Ya cumplidos esos 30 años, ahora está bajo la responsabilidad de un familiar. Ujú. Esa es la única diferencia. Respondiendo los síntomas, siguen ahí. Como no se le puede quitar el tumor, no se lo han podido o no se podría por la ubicación que tiene, le han dado medicamentos, pero sería básicamente tenerla sedada. Ujú. Sería casi, casi tenerla como sedada, calmada, para que no tenga un brote de enojo, pero en teoría lo que pasa es que sigue viendo las alucinaciones, sigue pensando en su delirio, pero como ese quiste muy probablemente ya creció, uno de los síntomas que ha manifestado es con respecto a su memoria. Ella se quedó en ese día, en esa fecha, ya no avanzó y ella sigue pensando que sus niños ahí están. Entonces, para ella ya no es una señora de 60 y tantos años. Para ella es una señora de 30 y tantos que sigue atendiendo a sus hijos. Ujú. Entonces, respuesta satisfactoria, Fer. Sí, profe, sí, esa era mi duda. Gracias. Ok. Pero sí le digo, ella la siguen teniendo sedada, drogada, en inspección,
pero ella ya no va a ser libre, porque ya no es funcional. Entonces, lo único que cambia es que creo que ahorita está cuidándola una sobrina de ella, porque pues otros familiares ya no quisieron el paquete. Y pues con justa razón, imagínese que la señora andaba con las tijeras, los cuchillos, pues es ciertamente todavía peligrosa. Y más porque los medicamentos no le pueden ayudar del todo. Ujú. Chicos, ¿alguna otra duda, pregunta respecto al caso? Dice Jessica un rotundo no. Sí. Serlín, sí, ¿cuál es su duda? Profe, a ver, lo que ella tenía, o sea, lo, lo adquirió o así, o nació así, o Tomemos por en qué. cuenta que un quiste es una bolita, digamos, que surge a partir de ciertas células cancerígenas en la piel. ¿Qué pasa con el cáncer? Según el tipo que sea, muchas veces estas células, lo que pasa es que los tejidos celulares, músculos, piel, siguen produciendo células. Ujú. Es ahí cuando se forman gliomas, miomas y demás tipos de quistes o tumoraciones. Lo que pasó con ella no es que lo adquiriera, es que su cerebro siguió creando células, se creó ese quiste y de a poco fue creciendo a grado que fue alterando cada vez más su comportamiento. Si se dan cuenta, en el caso, mencionan que primero empezó con agresiones solo a su esposo, después ya eran delirios, ya después eran agresiones más fuertes. Entonces, no es que lo adquiriera, es que se le fue desarrollando. Ujú. Pero, por ejemplo, se desarrolla a cualquier edad. O Sí, sea, no hay, no hay. puede ser que desde la niñez, algunos casos etapa adulta, para que comprendamos más así cerradamente el comportamiento comportamiento, el desarrollo de un quiste viene siendo equiparable al de un tumor. No sabe en qué momento pueda llegar a manifestarse, a crecer. Puede que haya cierta tendencia genética que haga que la persona tenga posibilidades de generarlos, pero no hay una edad esperada. Ujú. Digamos que el caso de la señora Claudia fue un caso completamente aleatorio, del cual no se tenía control, pero que ha servido para que podamos, pues, explorar qué pasa a nivel cerebral, más allá de un caso de esquizofrenia. Ujú. No sé si con esto respondo su duda, Jessica. ¿Eh? Sí, maestro, gracias. Por nada. De hecho, les decía que más adelantito vamos a estar viendo los tipos de, de etiología de daño cerebral. Esto de la etiología es las causas que pueden generar un daño a nivel de cerebro. Dentro de estas etiologías está justamente la de los quistes y tumores. Ujú. ¿Por qué? Porque pues el caso Mijangos no ha sido el único. Ha habido otras situaciones donde no se reacciona exactamente igual que ella. ¿Por qué? Porque el quiste apareció antes, abarcó otras áreas y creó otros cuadros, pero invariablemente, pues el hecho de que crezca un tumor en el cerebro puede generar, pues, respuestas poco controladas en un paciente, ¿vale? Pero en lo que llegamos hasta allá, todavía nos falta explorar un lóbulo cerebral, chicos. Yo les dije, viendo el caso Mijangos, terminamos lo que es lo que es el lóbulo temporal, que tiene que ver con el comportamiento, como ustedes vieron, comportamiento, control de emociones y memoria emocional y demás. Pero les dije, una vez revisando, ¿verdad? Lo que es el lóbulo temporal, nos queda el último y más complejo de los cuatro. ¿Cuál será el que nos falta entonces? El frontal. Lóbulo frontal. Exactamente, compañera.
Y justamente, si usted se coloca en semana 10, notará que ya está publicado el material que vamos a utilizar para justamente el último de los lóbulos a explorar. Recuerden la estructura que vamos a seguir. La estructura es anatomía, funciones y patologías. De hecho, hay una patología bien interesante aquí en lóbulo frontal que pues lo vamos a ver, se los voy a dejar de tarea para que ustedes vean el caso y digan, se queden más sorprendidos que con Claudia porque pues sí, realmente lo que se sabe de, y esto se los tengo que comentar porque es interesante, lo que se sabe de las funciones cerebrales, chicos, más que nada viene pues pues por las disfunciones, patologías o accidentes que han sufrido algunas personas. Es decir, si realmente sabemos cosas del cerebro y circunstancias así, pues es básicamente por situaciones donde personas pues se han visto pues comprometidas a nivel de anatomía y estructura cerebral. Ujú. Ahora vamos a ver entonces la anatomía de los lóbulos frontales. Evidentemente, se sitúa en el polo anterior del cerebro. Es decir, si el lóbulo frontal quiere decir que está en la parte de enfrente. Mira nada más, bien, bien originales las personas que lo denominan. ¿Cómo llamaremos este lóbulo? Ah, pues está enfrente, frontal. Y listo, así se quedó. Otra característica que tiene este lóbulo frontal, chicos, es básicamente que ocupa la mayor extensión del cerebro comparado con nosotros tres. Es decir, si ustedes se acuerdan, el lóbulo occipital es el más chico, solo 3 áreas. ¿Cuáles son las áreas del occipital? 17, 18 y 19. Es correcto, y están en el polo posterior, es decir, la parte de atrás. Ahora, los otros, pues ya vimos parte superior y parte inferior, pero el frontal es el que tiene mayor extensión con respecto a los otros, pero además de eso, no solamente tiene que ver con la extensión, sino con la función. Realmente el lóbulo frontal podemos designar o decir que es el que, como dicen muchas personas, muchos neurólogos, muchos científicos y demás, si algo nos hace humanos, es que básicamente existe el lóbulo frontal. ¿Cómo el frontal es el que nos hace humanos? Sí, porque regula todas las funciones cognitivas superiores. Esto apúntenlo porque lo vamos a ver a manera de terminología, pero básicamente se encarga de funciones cognitivas superiores. ¿Cuáles son esas? No se preocupen, tranquilícense, no se ofusquen. Ahorita vamos para allá. Comprende todo el territorio situado por delante de la cisura central y sus límites están definidos por cisuras centrales y laterales junto a respectivas prolongaciones. Para que me entiendan, porque sí me acuerdo que en este no puse imagen, cisuras centrales, tanto desde aquí, cisura de Silvio, cisura de Rolando, y todo esto 9, 6, perdón, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 47, 44, 45, 46, ¿verdad? 33, 24, 12, 25 y 32. Todo esto son las áreas que comprenden el lóbulo frontal, áreas del mapa de Brodmann que componen el lóbulo frontal. Todo esto. Desde aquí. Entonces, como verán, es más grande que el plano parietal, ocupa más espacio que el plano temporal
Y pues evidentemente más que el plano occipital. Vamos a regresar. Vamos a volver. Lóbulo frontal. Ahora, si ustedes vieron toda o bueno, si escucharon, prestaron atención, les mencioné que están las cisuras centrales, pero además existe algo llamado cisura de Rolando. Vamos a ver, ahí me equivoqué. A ver. Aquí, chicos, si ustedes se fijaron, no solamente con la extensión y las cisuras, sino que si ustedes vieron, y se los mostré desde una sesión anterior, no me acuerdo si fue exactamente la anterior pasada, pero sí en unas sesiones mencionaba que por el código de colores que nos ilustra el mapa de Brodmann, podemos ver áreas específicas del cerebro y funciones específicas del cerebro. Entonces, si ustedes vieron, está muy marcada la subdivisión en la que pues, obviamente se divide. Si se están subdividiendo, pues obviamente esa es una subdivisión, pero aquí les tengo que decir anatómicamente cuál es esa subdivisión, porque si usted se acuerda, hay un colorcito rosa y un colorcito amarillo que nos hablan de funciones específicas. Ahora, esta subdivisión, estos dos grandes territorios, son justamente esas manchitas rosa y amarilla, siendo corteza motora de color rosita, que se encarga, como ustedes lo habrán supuesto, pues se encarga de las funciones motoras, y la corteza prefrontal, que es la que se encarga pues de las funciones cognitivas superiores. Ocupan respectivamente mitad posterior, que es la corteza motora, y mitad anterior, que es la corteza prefrontal. Siendo corteza agranular y corteza granular. ¿Preguntas? No, muy bien. ¿Le cambiamos, chicos? Ahora, primero vamos a hablar de la corteza agranular, que es la corteza motora, eh, pero comentar que la corteza prefrontal no tiene conexiones con cuestiones, o mejor dicho, con competencias motoras. Entonces, para ello tendremos que estudiar una a la vez cuáles son esas funciones o de qué se encargan cada una de estas cortezas. Entonces, vamos a ver. Sí, se me olvidaba decirles. Si ustedes creyeron que ya se habían deshecho de el sistema límbico, bueno, pues le tengo una agradable sorpresa. No es así. ¿Cómo? Yo pensé que ya no íbamos a hablar de eso. No, pues, ¿qué creen? Si ustedes se dan cuenta o se percataron, el sistema límbico no se proyecta solamente en el córtex temporal. Si ustedes se percataron y pudieron observar, también tiene conexiones frontales. Entonces, también el córtex prefrontal o la corteza prefrontal recibe informaciones del sistema límbico, actuando como interfaz entre cognición y sentimientos. Profesor, dígame, entonces eso quiere decir que tiene exactamente la misma función que el lóbulo temporal hasta cierto punto. Si usted se fija, las conexiones límbicas que tiene el temporal van enfocadas en encontrar los recuerdos y la memoria, sobre todo en reacciones viscerales como la ansiedad, miedo y pues, la necesidad de huir. En el caso de las conexiones frontales, como van más enfocadas a cuestiones amigdalinas y entorrinales, también se encarga de, a nivel memoria, evocar una emoción. Pero en este caso, el lóbulo frontal se va a enfocar más en la reacción emocional que en la cuestión de memoria.
eso no quiere decir que el lóbulo frontal no tenga funciones de memoria. Si usted se acuerda, la memoria temporal se refiere a la reconstrucción de hechos a partir de una situación multimodal sensorial, visual, auditiva, táctil, perdón. Y en el caso de las conexiones frontales se va a referir más a otro tipo de memorias y a otro tipo de manejos emocionales. Les decía que primero vamos a ir con la corteza motora. Vamos a dividir el lóbulo frontal. Nos vamos a quedar con áreas 4, 6 y 8, que son específicamente la corteza motora. ¿Qué nos dice esta área? Bueno, esta corteza, que su función básica es el control de actividades motoras voluntarias. Pero profesor, dígame, no se ofusque. Usted nos dijo que en el lóbulo parietal estaba un control de movimientos. Bueno, si tú te acuerdas bien, yo te dije que el parietal se enfocaba en los movimientos burdos o gruesos. Te lo expliqué, los movimientos gruesos son básicamente reflejos, movimientos sacádicos, que si querías evocarte o enfocarte en tu orientación espacial, pues te servían como referencia. Pero la corteza motora del lóbulo frontal sí se encarga del control y manejo de movimientos, sobre todo movimientos de índole voluntario, es decir, cuando la persona quiere hacer un movimiento. ¿Desde cuáles? Desde alcanzar algo, agarrar algo, desconectar, apagar, hasta escribir, inclusive hablar. Esto entonces incluye el lenguaje expresivo y la escritura. Es decir, si usted ahorita está escribiendo lo que yo le estoy proyectando o cualquier otra cosa que usted esté escribiendo, es porque el lóbulo frontal es el que está dándole a usted la orden, ándale, escribe esto y hazlo de tal forma. También si usted habla y muestra algún gesto de desagrado, ¿verdad? Que no está de acuerdo con situaciones, bueno, pues, ¿qué cree? Que su corteza motora también se va a encargar de que usted pueda expresar de manera directa dichos mensajes y emociones. Ahora, para poder entender específicamente las funciones, se subdivide también en 3 estructuras. No sé si se acuerdan que les dije cuáles son. 4, 6 y 8. Y estas se subdividen en corteza motora primaria. Aquí me faltó esto. Corteza motora primaria, corteza premotora y área de Broca, también llamada opérculo. Entonces recuerden, 4, corteza motora primaria, 6, corteza premotora y no es la 8, la 44 y 45, área de Broca. Entonces, ¿qué hay con el área 8? También entra dentro de la corteza premotora, específicamente será enfocada en lo que es la corteza del área motora suplementaria, pero vamos a verla. Primero, corteza motora primaria, área 4, delante de las áreas 3, 1, 2, que son parte del lóbulo parietal. Se sitúa, como vimos, en la circunvolución frontal ascendente, inmediatamente por delante de la cisura de Rolando. Para tener la referencia de dónde voy a encontrar esta corteza motora, pues como les dije, se le denominó con la nomenclatura del área número 4. ¿Qué pasa con el área 4 del mapa de Brodmann? Es donde se origina la vía piramidal encargada de transmitir las órdenes de movimientos voluntarios hacia las neuronas localizadas en el tronco cerebral y médula espinal del lado opuesto del cuerpo. Acuérdense que existe una contralateralidad muy marcada en el cuerpo humano. Si está moviendo usted mano derecha, entonces es hemisferio izquierdo el que se encarga de dar esa orden. Ahora, ¿se acuerdan lo que vimos al principio de curso de las neuronas sensoriales,
neuronas motoras y de las interneuronas. ¿Se acordarán? Bueno, pues es ahí donde entran las neuronas motoras. Las neuronas sensoriales ya vimos a dónde se comunican. Voy a quitar tantito la presentación, chicos. Ajá. Para contextualizarlos, porque seguramente ustedes me dirán o se andarán quejando, es que no sé por qué el profe nos pone neuronas que ni siquiera vamos a ver y no sabemos que sean importantes. Pues déjenos que los contextualizo para que tengan un panorama completo de todo, literal de todo. ¿Se acuerdan de esta área 312? ¿De qué se encarga, chicos? ¿Cuál es la función de esa área o esas áreas? ¿No se acuerdan? No se acuerdan, chicos, no puedo creerlo. Chicos, lo voy a poner aquí. Homúnculo somatosensorial de Penfield, áreas 312. ¿De qué se encargan? Básicamente esta área es la que se encarga de el mapeado sensorial de su cuerpo. No sé si ustedes vieron este videíto, pero esa figurita extraña desproporcionada, que resulta que esas proporciones es porque cada área más grande es donde hay mayor sensibilidad. Bueno, el homúnculo somatosensorial es esta área, 312. ¿Por qué les estoy ilustrando? Porque si se dan cuenta, al lado, el área 4 es la que se encarga de los movimientos voluntarios, es decir, la cisura de Rolando y el área motora primaria. Entonces, si ustedes lo analizan como lo vimos al principio, que existen las neuronas sensoriales, usted siente algo, esas neuronas blanco desde la piel mandan una señal que llega hasta la médula, de la médula llega por el mesencéfalo y el tronco hasta el cerebro, llegando hasta aquí, 312, donde esta área le dice a usted, nos están haciendo daño, estamos recibiendo un daño físico en tal área. Vamos al ejemplo del mosquito. Viene, te pica un mosquito en el brazo izquierdo. Pues el mosquito te pica y empieza una secuencia en cadena donde un estímulo eléctrico va haciendo que tú sientas ese dolorcito hasta llegar a esta área para que tú vayas, sientas ese dolor y descubras dónde fue. Ahora, si te das cuenta, están a un lado las dos áreas. ¿Qué pasa? Sensoriales, neuronas sensoriales de aquí te dicen dónde fue el daño y en qué parte de tu cuerpo. Ahora, conectadas con otras neuronas llamadas interneuronas, le mandan la orden a al homúnculo motor de Penfield, área 4 o corteza motora primaria, y te dice, oye, te picó un zancudo en el brazo izquierdo. Y si mandas la mano derecha para aplastar el zancudo, entonces de aquí del 4 viene la orden a esta área específica, haz el recorrido a la inversa de la neurona sensorial, neurona motora hasta el tejido, para que usted haga el esfuerzo, levante y apachurre. Así es como funcionan en conjunto áreas 1, 2, 3 y 4, recibiendo señales, mandando la indicación y el área 4 encargada de mandar la respuesta motora. Es ahí donde entra lo que yo les explicaba de neuronas sensoriales, interneuronas y neuronas motoras. Como podrán ver, todo está conectado en el ciclo de la vida. Ahora que ya entendimos y contextualizamos de qué va la función del área 4, entonces vamos a ahondar en esta función. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda o pregunta que tengan?
Ok. Y todo lo que tengo que avanzar. Mira, nada más. Corteza, aquí nos quedamos. Es el área motora primaria donde se origina la vía piramidal, encargada de transmitir órdenes de movimientos voluntarios hacia neuronas localizadas en el tronco cerebral y médula espinal del lado opuesto del cuerpo. Sus neuronas se proyectan en todas las motoneuronas contralaterales, lo que les decía. Hemisferio izquierdo controla brazo, músculos de la cara, pierna, pie, dedos del lado derecho y viceversa. Especialmente controla la actividad de dedos, manos y pies, músculos faciales y fonatorios, porque sí, acuérdense que había pares craneales encargados de lo que son las cuerdas vocales, como el hipogloso, neumogástrico y glosofaringio. Ahora, dentro de esta área 4 y en la corteza motora primaria, albergamos lo que es el homúnculo motor de Penfield. El del área 312 es homúnculo somatosensorial de Penfield. En este caso, el homúnculo motor representa eferencias motoras de cada miembro y órgano. El homúnculo somatosensorial son las aferencias, los estímulos que llegan. Y en el homúnculo motor son las eferencias, las señales que son mandadas de regreso, las órdenes que emite el cuerpo, observándose la existencia de un repertorio mayor de movimientos para manos, cara, músculos fonatorios, que por ejemplo para el tronco. Su lesión produce parálisis contralateral, con pérdida de la movilidad voluntaria de la zona afectada correspondiente, con excepción de la cara, que es así, tiene representación biemisférica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Han visto casos de personas que sufren algún tipo de parálisis, que todo un lado ya no lo pueden mover porque algo pasó? Bueno, pues eso es en justamente las áreas de la corteza motora primaria. Pero, ¿qué pasa si esa parálisis, algún daño a nivel interno, daña ambos hemisferios? Pues estaríamos hablando de una falta de movilidad. Y dependiendo de la gravedad, puede ser una pérdida completa del movimiento o algo menos estrambótico, como podría ser una apraxia. Eso es con el área 4. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, maestro. Ok. Entonces ahora seguimos con la corteza premotora. Podemos atribuirle que sería el área 6. Comprende el territorio situado por delante de la corteza motora primaria, es decir, del área 4, y es el responsable de la programación de actividades motoras. Ay, ya no entendí. Te explico. El área 4 se encarga de que tú hagas los movimientos, pero la corteza premotora es la que se encarga de acumular o almacenar esa memoria kinestésica para que tú, ahora que ya aprendiste un movimiento, el área 4 se encargue de reproducir ese movimiento. Es decir, digamos que si el cerebro fuera una especie de computadora, esta sería la carpeta donde se van guardando los comandos para que tú reproduzcas funciones motoras más adelante. Su función consiste entonces en automatizar, armonizar y archivar programas de comportamiento motor de acuerdo a experiencias anteriores. Es decir, eh, chicos, ¿han escuchado que no hay nada más fácil como aprender a andar en bicicleta? Bueno, pues eso es porque nuestro cuerpo va creando movimientos que va aprendiendo. Esta área, la corteza premotora, se va a encargar de archivar esos movimientos, archivar cómo se coordina el cuerpo, qué movimientos va ejecutando y todo
el orden en el que se van realizando. ¿Para qué? Para que en un futuro, después, usted, cuando vuelva a subirse a la bicicleta, ya no lo tenga que volver a aprender. Simplemente reproduce el movimiento que ya aprendió y lo ejecuta con ayuda del área 4. Entonces, todo lo que usted sabe hacer para incluso escribir también, bueno, esta área es la encargada de todos esos comandos de movimiento para ejecutar todo lo que usted sabe hacer. Sus lesiones pueden no ocasionar alteraciones relevantes. Si la zona contralateral asume sus funciones, puede que pueda persistir torpeza en la realización, pero se puede seguir haciendo. Está dividida en córtex premotor, área motora suplementaria y campos visuales de los ojos. Antes de pasar a eso, sus subdivisiones, bueno, yo les comento, eh, el cerebro es tan interesante, chicos, que genera conexiones eh, que devienen en aprendizajes y conductas. Existe un fenómeno llamado plasticidad neuronal, en el cual por cada experiencia nueva y cada cosa nueva que usted aprende, se van creando nuevas conexiones cerebrales. ¿Mm? Entonces, en este caso, con el área premotora, lo que nos dice es que aunque se lesione usted un lado, al existir ese homólogo, el área 6, pero del otro hemisferio, usted puede seguir haciendo movimientos, pero no los va a hacer igual porque no estaban almacenados ahí. Los podrá hacer, pero de manera un tanto torpe. El problema será cuando sea dañada completamente el área premotora, porque entonces usted perderá control de todos sus movimientos. Ujú. Les digo que el cerebro luego es medio delicado, nada más se daña tantito, viene un traumatismo y ya valió todo, ya se desconfiguró todo. Pero a la vez también es un poquito resistente y resiliente porque se aprenden a crear nuevas conexiones que buscan reemplazar las conexiones anteriores. Solo que como no es su especialidad, pues lo hace un poquito torpe. Es como usted, por ejemplo, digamos, usted tiene un puesto de trabajo específico, pero lo mandan a RH y a lo mejor usted no sabe nada de RH. Pues entonces no va a poder hacerlo igual. Es lo mismo con las conexiones cerebrales. Por eso es que luego a veces las personas, después de una lesión o de un daño, tratan de resolver y seguir haciendo su vida, pero pues ya no igual. Ahora, vamos con las subdivisiones de la corteza premotora. Y este es primero córtex premotor. ¿Dónde está y de qué se encarga? Bueno, el córtex premotor está en la cara externa de cada lóbulo frontal, corteza frontal, y se especializa en preparación de programas motores de los movimientos. Este es el que se encarga, digamos, no en sí de almacenar, sino de preparar el movimiento que usted va a ejecutar. Si usted, por ejemplo, yo le dijera, vamos a apuntar, les voy a dictar algo, usted ya se va a programar, ay, me va a empezar a decir de cosas, pues las tengo que apuntar. Bueno, este córtex premotor es el que va a trabajar de tal manera que usted pueda vaciar la información y la pueda desarrollar de manera especificada. Se proyecta en los músculos proximales mientras que recibe información del cerebelo a través del tálamo. Si usted se va a, a ejecutar un movimiento, voltear, alcanzar algo, como usted recordará, muchas veces este movimiento está influenciado por las proyecciones que tiene el tálamo y el mesencéfalo, es decir, por reflejos involuntarios, por ruidos que escuchó, por estímulos visuales, para poder ubicar qué hacer, en qué momento y de qué forma hacerlo. Preguntas, dudas con respecto al córtex premotor. ¿Todo en claro?
Área motora suplementaria, AMS. Se sitúa en la cara medial de los lóbulos frontales, es decir, contigua al área 6, y sus fibras se proyectan, pero en el área 8, y sus fibras se proyectan sobre músculos distales, recibiendo información desde los ganglios basales. Esta área motora suplementaria, digamos que es la que se encarga o ayuda en la ejecución de movimientos a nivel de equilibrio, balance y cálculo para poder ejecutar esos movimientos. Por eso motora suplementaria, porque no se encarga del programa o la ejecución, sino la coordinación, eh, el tipo de movimiento y todo lo referente a lo que complementa el movimiento que usted va a realizar. Campos visuales oculares. Se localizan en la zona anteromedial del lóbulo frontal y son responsables del control. ¿Adivinen de qué? Sí, del movimiento de los ojos. ¿Cómo lo supo? Así pues, campos visuales de los ojos, ahí dice. Dice que se encarga tanto de los reflejos sacádicos, es decir, cuando usted le echan la luz que se contrae la retina, se estimula, como de movimientos voluntarios. Es decir, ustedes han visto cuando una persona tiene un accidente o ha recibido un golpe, que inmediatamente algún paramédico o alguna autoridad, pues está checando si sus ojos reaccionan a la luz, si se contrae la retina. Y además le dicen, sigue la luz para ver si puede enfocar. Bueno, eso es para checar que el área de los campos visuales de los ojos esté funcionando de la forma más correcta y adecuada. ¿Por qué alguien tendría que verificar que esta área esté funcionando? Chicos, para poder enfocarnos y poder prestar atención a algo, tenemos que centralizar nuestra vista en eso que queremos ver. Entonces, esta resulta fundamental porque si no centramos nuestra vista, si no tenemos control, nuestra atención no funciona igual y por ende nuestras funciones motoras se verán comprometidas. ¿Se acuerdan del síndrome de Wallin? Ah, pues que no les puse el ejemplo, si es cierto. Había un señor con este síndrome de Wallin que sus ojos no cambiaban, así como usted está viendo que yo estoy viendo solamente así, sin cambiarlos, toda su vista estaba solo ahí. Sus, eh, sus pares craneales, sobre todo abducentes, no estaban funcionando bien, entonces la persona no podía mover los ojos. ¿Qué pasaba? Que como sus ojos solo apuntaban a una dirección, pues el control de movimiento se volvía torpe porque al querer mover algo, no lo podía alcanzar porque al estar todo tiempo sus ojos apuntando en una dirección, pues la vista se va contraponiendo, ya no hay una percepción adecuada. ¿Mm? ¿Por qué les menciono esto? Porque sería el mismo efecto si usted no pudiera tener control motor de sus campos visuales. ¿Mm? Sería un efecto similar a lo de ese señor. No podría observar, no podría determinar y no alcanzaría algo aunque lo tuviera de frente. Por eso es que los médicos buscan ver si está en orden esta función, también a nivel de conciencia, para que la persona, al tener control de qué hacer o a dónde mover o dónde ver, pues entonces también ya es consciente de qué movimientos hacer y de sí mismo cómo actuar. Esta área recibe proyecciones del lóbulo occipital, lo que le permite ejercer un papel activo en la focalización de la mirada. ¿Con qué intención? Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante cuando ya entremos a las funciones ejecutivas. Entonces, la estimulación de campos visuales frontales puede provocar movimientos conjugados de los ojos hacia el lado contrario, es decir, que usted tenga control de hacia dónde voltea su mirada, qué va a seguir y cómo puede observar. Ujú. Chicos, hasta aquí, ¿dudas o preguntas? Yo sí tengo una.
La lección pasada vimos patologías del lóbulo temporal, pero antes de ver las patologías es porque seguramente vimos funciones del lóbulo temporal. ¿Se acuerdan, no? Chicos, ¿me pueden decir de qué se encarga el área de Wernicke o el área 22 del lóbulo temporal? ¿Me pueden ilustrar y decir de qué se encarga esa área específica? ¿No se acuerdan de qué se trata el área de Wernicke? No puedo creerlo. Y lo acabamos de ver, chicos. Híjole, no puede ser. ¿Área de Wernicke no le suena nada? ¿No? ¿No se acuerdan? Lenguaje comprensivo. Decía que la fascia de Wernicke lo que manifiesta es que ya no se tenga eh, interpretación de lo que lee, lo que escribe o lo que dice. La persona ya no entiende completamente el lenguaje, lo ve como un rompecabezas que hay que armar. ¿Mm? ¿Por qué le comento esto? Porque dentro de las funciones motoras viene un área importante, opérculo también llamado área de Broca. Chicos, Wernicke se encarga de la comprensión del lenguaje. Broca se encarga de la expresión del lenguaje. Es el responsable de coordinar movimientos de la boca, laringe, faringe y órganos respiratorios que regulan la expresión del lenguaje y también movimientos de la escritura. Uno es lenguaje comprensivo y otro es lenguaje expresivo. Lenguaje comprensivo, ¿dónde está? Área de Wernicke, lóbulos temporales. Pero expresión del lenguaje, si es algo motor, se encuentra en lóbulos frontales, específicamente área de Broca. Es la responsable de que usted pueda hablar, es la responsable de que usted pueda escribir de tal manera que se entienda lo que quiere decir. La responsable de que usted pueda hacer señas como esta, que todo el mundo entendemos de qué se trata. Entonces, si usted tiene la facultad y facilidad de expresarse, es porque sus áreas 44 y 45 están funcionando de buena forma. 44 y 45 del hemisferio izquierdo se denominan habitualmente como área de Broca. Es una zona asociativa motora considerada el centro del lenguaje expresivo, integrando aspectos motivacionales y semánticos relacionados con la planificación motora del lenguaje. Cuando hablamos de planificación motora se refiere a desde lo que voy a escribir, qué quiero decir o cómo quiero hablar para que me entiendan lo que yo quiero expresar. Ay. Chicos, preguntas, dudas, aclaraciones. Reclamos espero no haya, ¿no? Entonces recuerden, lenguaje comprensivo, ¿dónde está? En el área 22. Que se le llama como Este, el área de Wernicke. ándele exactamente, Wernicke, muy bien. Mira qué bueno que se acordó del área de Wernicke. Ya ve. Eso es. ¿Y el área 44 y 45 de qué se encargan? Es el área de Bronca, es el lenguaje expresivo. Ok, lenguaje expresivo, área de Broca. Ah, Broca, Broca. Broca. no Por bronca, ahí va. Broca. O Por ahí va. sea, nada más por una N, pero ya le cambió todo el nombre. Broca. ¿Sale? Muy bien, chicos. ¿Qué pasa si una persona se daña el área de Broca?
entiende lo que tú le dices, sabe lo que quiere decir, sabe lo que quiere escribir o puede leer lo que tú le escribas, pero no puede decirlo, no puede hablarlo y tampoco puede escribirlo. Aun si fuera un teclado, tendría dificultades para expresar lo que quiere decir. Entonces, recuerda, cuando es una afasia de Wernicke, pues la persona no es consciente de lo que quiere decir. Sus palabras, sus ideas están en desorden, por ende no se le entiende lo que quiere decir. Entonces, no es consciente de que tiene esa patología la persona. Pero por otro lado, el área de Broca es más difícil porque la persona es perfectamente consciente de que la tiene, porque no es muda la persona. Su lengua funciona bien, su lengua, sus cuerdas vocales están bien, no están dañadas. ¿Qué es lo que está fallando? La capacidad de poder expresar, de poder generar movimientos, de poder manipular las cuerdas vocales de tal manera que se pueda entender lo que quiere decir. Esa es la diferencia brutal entre Wernicke y Broca. Profesor, ¿una persona puede tener dos afasias? Ya sería demasiado castigo, pero podría ser, uno nunca sabe. Si hay un daño frontotemporal, todo es posible en esta vida. Pero pues yo les digo, no sean morbosos, ya es demasiado castigo. ¿Mm? Chicos, lo que acabamos de ver hasta ahorita es la corteza motora del lóbulo frontal. Es decir, vimos la parte sencilla de entender del lóbulo frontal. La otra no es que sea difícil, es que sus funciones son pues complejas. Ujú. Pero es fácil de entender. Si están listos, entonces ya vamos con justamente la corteza prefrontal. Ya terminamos la corteza motora, ahora vamos con la prefrontal. ¿De qué se encarga esta? Bueno, primero que nada, anatómicamente ocupa aproximadamente la mitad anterior del lóbulo frontal y recibe proyecciones desde diversos núcleos talámicos, aunque carece de conexiones directas con las áreas motoras y sensoriales primarias. Es decir, esta área no, digamos, no trabaja tan en conjunto con el área motora, pero tampoco con las áreas somatosensoriales. ¿Por qué? Porque sus funciones específicas son un poquitín diferentes. ¿Cuáles son? Esta corteza constituye la máxima expresión del desarrollo cerebral en la especie humana. Es el responsable de la cognición, conducta y actividad emocional. ¿Usted siente feo cuando ve una escena trágica? ¿Siente feo cuando le pegan a un perrito, cuando le pegan a una persona y le da coraje? Bueno, eso es gracias a su lóbulo frontal. Usted tiene ideas de sí mismo, se percibe como una persona que en un punto va a morir y que quiere dejar algo al mundo, por eso está estudiando criminología. Eso es gracias a su lóbulo frontal. Usted hace movimientos, hace conductas como rascarse de repente, como quedarse mirando mientras se pregunta algo. Eso es gracias a su lóbulo frontal. Y la expresión máxima de estas habilidades se le denomina como funciones ejecutivas. Chicos, cuando hablamos de un ejecutivo, ¿qué tenemos en mente? ¿Qué pensamos cuando decimos, ahí va fulano de tal que tiene toda la pinta de ser un ejecutivo? ¿Por qué es tan importante ese ejecutivo? ¿Por qué será tan importante la función de un ejecutivo? Ustedes han escuchado que a niveles en empresas, pues están los ejecutivos de la empresa, los altos mandos. Pues chicos, son ejecutivos porque ellos son los que dirigen la empresa. Ejecutivo de ventas, el que dirige las ventas.
Eso es importante porque hay que entender que las funciones ejecutivas son las que controlan nuestro desenvolvimiento personal, social, grupal y emocional. Ahora, así como su homóloga motora, esta área prefrontal también se subdivide en 3 áreas anatomofuncionales. Perdón, área dorsolateral se sitúa en la zona rostral externa del lóbulo frontal, estableciendo conexión con áreas temporales, parietales y occipitales. Se implica en funciones como memoria de trabajo, organización temporal del comportamiento, razonamiento y formación de conceptos y generación de acciones voluntarias. Esto de organización temporal del comportamiento es, sé que voy a ir a una fiesta, pues me programo para comportarme como lo haría en una fiesta. Sé que voy a ir a la casa de un amigo, me comporto, programo mi comportamiento de tal manera que yo voy a encajar ahí. Ustedes saben que cada persona es distinta en cada entorno en el que se desenvuelve. No es lo mismo cómo usted reacciona en una fiesta que en un funeral, que en la escuela, que en el trabajo, que en un evento deportivo. Bueno, pues a eso se refiere con organización temporal. Saber a qué contexto va y programar su comportamiento para poder encajar en dicha actividad. Proporciona la plantilla neural para realizar asociaciones intermodales necesarias en procesos cognitivos, como te dije. Si tú te programas que vas a ir a tal lugar, te debes comportar de esa forma o de una forma distinta acorde al lugar. Y todo gracias a su proyección en el sistema límbico. De este modo, el humor modifica impresiones sensoriales al tiempo que éstas pueden, perdón, influir en el humor de forma coordinada y apropiada. ¿A dónde voy? Con las personas que voy, ¿me siento a gusto conviviendo? Bueno, mi comportamiento lo va a denotar. Área cingulada. Se localiza en las caras mediales de ambos lóbulos, la mitad. Incluye áreas como córtex premotor, córtex prefrontal y límbico, y fundamentalmente es una zona, perdón, es una zona implicada en la motivación y control de atención sostenida. ¿Por qué estoy estudiando criminología? Bueno, mi área cingulada tendrá la respuesta, es la motivación para mis conductas y no solo para mis conductas mayores, sino ¿por qué me voy a mover para hacer esto? Bueno, porque a lo mejor quiero quitar algo que me obstruye. También ese tipo de motivación entra en el control de movimientos. Y además del área cingulada, el área orbitaria se sitúa en la cara basal anterior de cada lóbulo y se implica activamente en selección de objetivos y control de procesos emocionales. Si nos vamos a enfocar en un objetivo, primero tenemos que ver ese objetivo. Es ahí donde entra la importancia del control visual. Chicos, con esto cerramos. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Bueno, las encontramos en la zona prefrontal y podemos transformar nuestros pensamientos en decisiones, planes y acciones gracias a las CFE, que son una función supramodal, es decir, superior, modalidad superior, que organiza la conducta humana permitiendo resolución de problemas complejos. Para entender supramodal, primero tengo que entender modal. ¿Cuáles son las modales básicas? Visual, auditiva, sensorial, olfatoria, gustativa. Si esas son las funciones modales, las funciones supramodales quiere decir que son procesos superiores a solo ver, a solo escuchar, a solo oler, olfatear o sentir. ¿Y esas con respecto a qué van? Van a la toma de decisiones, a lo que voy a hacer, a mi estado de ánimo y al control que tengo de esos comportamientos. Yo les decía desde el lóbulo temporal que debían prepararse porque, pues, lo que sigue es netamente lo que nos corresponde en criminología para entender el comportamiento del ser humano.
Chicos, dudas, preguntas. Vamos a hacer esto. La próxima clase que nos veamos, que va a ser hasta dentro de 2 semanas, porque ya son vacaciones de Semana Santa, y sé que están bien contentotes, ¿verdad? Porque al menos una semana no van a ir a la escuela. Bueno, pues la próxima vez que nos veamos en 2 semanas, terminamos de ver funciones ejecutivas y patologías del lóbulo frontal. Les voy a poner un video de un caso para que ya vayan viendo de qué se trata esto de las funciones ejecutivas. Y obviamente un foro para que ustedes opinen. Regresando en la semana 11, funciones ejecutivas y patologías del lóbulo frontal. Para la semana 12 vamos a ver las etiologías del daño cerebral, chicos. Para la semana 13 vamos a dar un repaso, porque en la semana 13 es el examen final. Entonces, para que se preparen, un repaso final. Y en la semana 14, retroalimentación y se habrá terminado este curso. Entonces, si ya llegamos hasta el lóbulo frontal, quiere decir que ya avanzamos bastante y ya estamos en la curva final. Para que entonces, chicos, nos apliquemos en 2 semanas, terminemos el lóbulo frontal sí o sí. Les voy a poner un video para que quede claro hacia dónde van las patologías del lóbulo frontal y pues ya el último tema sería las etiologías del daño cerebral. Chicos, dudas, preguntas, aclaraciones, reclamos, ¿no? ¿Iba a decir algo, Jessica? No, Iba a maestro. decir que no. Ah, ok. No. Ok, chicos, entonces que pasen felices vacaciones, disfruten su Semana Santa. Nos vemos por aquí en abril, si mal no recuerdo, el 3 de abril, no, 4 de abril, para poder ir avanzando. No se preocupen, ya se va a acabar el curso. Ya después de este, pues viene unas 3 semanitas, creo, de descanso, entonces, o 2. Bueno, dependerá de ustedes, de cuántas materias se lleven. Serán de 2 a 3 semanas, pero ya viene el descanso. Así es que, chicos, disfruten sus vacaciones, relájense, porque ya nos toca incorporarnos para el fin del curso. ¿Sale? Sí, Muy maestro, bien. gracias. Que descanse. Gracias. Igualmente, bonita noche y felices vacaciones, chicos. Nos vemos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Sayonara. Bye.